Sí. ¿Se acuerda que quedamos en lo que estábamos viendo de el amor de Dios? Y lo último que me acuerdo que leí fue con respecto a Oseas. Y leí hasta hasta el versículo 3, pero me gustó mucho lo que sale en el 4 después, que dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Y por qué me gusta mucho esto? Porque siempre lo he dicho, que Dios me atrajo hacia Él con cuerdas de amor, a través de ella. No me acordaba dónde salía ese texto, y ahí sale, en Oseas. De hecho, lo vamos a tocar hoy día porque es precioso, ¿no? Y eso, disculpe, y eso me llevó después a leer lo que sale en Ezequiel, con respecto a la 16, Ezequiel capítulo 16, donde habla de la infidelidad de Jerusalén. Y después decimos que el pastor es larguero. No, siga nomás, hermano Marcelo. Está súper, por favor, denle nomás. Y sobre todo el versículo 14, donde dice, porque obviamente la compara con una doncella, o sea, una mujer, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó Israel? Que, Sí. ¿no es cierto?, salió de Canaán. Su padre dice que fue amorreo y su madre Etea. Sí. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Y ahí sale toda una descripción como la miseria lo que pasó al pueblo de Israel. Sí. Pero me gusta el 14, donde dice que después que Dios la miró y le puso, la limpió, la lavó, la agasajó, Sí. dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Eso sí. Esa parte. Fantástico. Que realmente una expresión muy potente, ¿no? De la obra del Señor a favor de Israel. Y no, creo que muy pertinente lo que ha compartido. Ajá. Disculpe, y lo mismo que hizo en nosotros también. La misma. Es la misma historia. Es el mismo Dios, ¿no? La única diferencia es que con nosotros lo hizo, y esto es, creo que partir con este recordatorio de lo que ya hayamos hablado, pero volver a tocarlo, ¿no? Es muy importante, con la diferencia nosotros de que hoy día nosotros vemos la revelación completa, ¿no? Total. Y eso es muy importante para nuestros tiempos de escudriñar la palabra, hermanos. Lograr entender la revelación de Dios. Nunca olvidarnos de que es progresiva, ¿sí? Dios fue revelándose desde Génesis para adelante, y hay lugares donde hay una revelación muy potente de Dios. Lo hemos estado viendo, especialmente cuando Él se autodefine, ¿no? Pero también la revelación de Dios nunca fue completa en el Antiguo Testamento. Y esto no es una herejía ni una blasfemia, esto es una realidad, ¿ya? El Nuevo Testamento confirma esto, de ahí de donde lo sacamos, ¿no? De que la revelación plena de Dios está en Jesucristo, no antes, ¿sí? Y es por eso, cuando no logramos entender esto y no enfocamos esto, no nos logramos enfocar en esto, hermanos, es cuando empiezan a haber problemas de interpretación, problemas que nos llevan a situaciones de cuestionamientos, ¿sí? Y tristemente también a equivocarnos, ¿sí? A equivocarnos. Así que en ese sentido es muy importante comprender esto. Entonces, la revelación del Señor en la palabra es progresiva, ¿sí? Y vuelvo a decirlo, no es invención de algún hombre, esto está claro en la Escritura, ¿no? Y es por eso que hay que ser cuidadoso cuando nos basamos en conceptos del Antiguo Testamento para definir ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas que deberían regirnos, ¿no? Creo que lo tocamos en algún momento, ¿sí? Tal vez lo más
característico hoy en día así es todo este movimiento de judaizante, ¿sí? Si se le puede llamar así. He visto que otras personas les llaman raíces hebreas, ¿no? Y todo lo basan en el Antiguo Testamento, aunque ellos igual dicen que tienen una base neotestamentaria. Pero no solamente ellos, sino un sinfín de cosas que hoy en día tenemos. Entonces, cuando nosotros basamos ciertas doctrinas en el Antiguo Testamento, tenemos que ser cuidadosos por dos razones. La primera es porque la revelación no estaba completa en el Antiguo Testamento. Y segunda, porque ¿cómo vamos a ser capaces de diferenciar lo que sí podemos, en lo que sí nos podemos basar en el Antiguo Testamento y en qué no? ¿Sí? Les doy un ejemplo. Si uno dice, no sé, una vez lo compartió, hermana Miriam, usted lo compartió, escuché uno de sus devocionales, ¿no? Sobre ser cabeza no cola, ¿sí? ¿Se acuerda de hermana Miriam, sí? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, yo agradezco al Señor, fue algo muy, muy pertinente lo que compartió esa vez, ¿ya? Y nosotros podemos agarrarnos de esas partes de Deuteronomio, ¿ya? Donde Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y si nosotros leemos todas esas porciones, todo tiene que ver con material, con lo físico, con lo terrenal, ¿sí? La prosperidad económica de Israel, eso es un hecho, ¿no? Incluso más allá de su historia en relación con Dios, los israelitas siempre han sido económicamente prósperos, ¿sí? De eso no tenemos ni la menor duda, ¿ya? Eso le ha traído provecho, pero también le ha traído tristes consecuencias, ¿no? En las cruzadas los saqueaban, les quitaban todo, los perseguían. Hitler los persiguió también por lo mismo, porque son los grandes banqueros, ¿no? Así que si nosotros nos tomamos de eso y queremos aplicar eso, ¿no? Ahora a nosotros los cristianos, vamos a tener serios problemas. Y los problemas no van a ser nuestros, sino que se nos ocurran a nosotros, sino que eso contrasta con la revelación del Nuevo Testamento, donde todo lo que es la bendición se enfoca en lo espiritual, ¿sí? De hecho, nuestra relación con Dios se exalta a lo espiritual. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu, o sea, partiendo por la adoración, ya la adoración no tiene una perspectiva física, terrenal primero, con expresiones externas, porque toda expresión externa no sirve si no hay una expresión, si esas expresiones no nacen de lo interno, de la realidad del corazón. Entonces, y ese es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que hay cosas que contrastan el Antiguo Testamento con el Nuevo, sé que tal vez suena medio raro, pero tenemos que quedarnos con el Nuevo Testamento. Y no es porque menospreciemos el Antiguo. No lo menospreciamos, sino que creemos que cada uno tiene su posición y su lugar en la revelación de Dios, ¿ya? De hecho, mucho de lo que sabemos de Dios está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero eso trasciende al Nuevo. Hay cosas que definitivamente no. Entonces, cuando yo me agarro y digo, ya, esto, aquí está, la palabra de Dios aquí en el Antiguo Testamento, en tal libro, en tal profeta, en tal libro histórico, en tal salmo, está y dice esto, cuando yo tomo eso y lo traigo ahora a la vida actual, ¿sí? Y digo, así dice la palabra del Señor. Claro, así dice la palabra del Señor, porque está escrito, ¿no? Pero, ¿cuándo hay que ser cuidadoso? La pregunta es, ¿se aplica hoy? ¿Sí? ¿Se aplica hoy o no se aplica? Es palabra de Dios, por supuesto. Está ahí. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que la palabra de Dios es toda la revelación. Pero hay cosas que no se aplican a nosotros. Y vuelvo a decir, puede sonar para muchos hereje esto, pero es la verdad. ¿Cómo se va a aplicar a mí, ¿sí? Que yo ande buscando la venganza, ¿sí? Si en el Nuevo Testamento la enseñanza de mi maestro, de mi Salvador, de mi Dios Jesucristo, fue muy claro que eso no correspondía para mí, ¿no? Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Salmos, donde se proclama abiertamente la venganza, ¿ya? Y contra enemigos físicos. En fin, nosotros no nos regimos tampoco por la ley mosaica,
¿sí? Y la ley mosaica es palabra de Dios. La ley es, el apóstol Pablo dijo, es buena, es santa. ¿Sí? ¿Cómo no lo va a hacer? Si viene de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios bueno. ¿Sí? Pero Pablo deja muy claro que la ley, ¿cierto? Mosaica ya no se aplica a nosotros, cumplió su misión. Entonces, en todo esto se ve una revelación claramente progresiva. Si no entendemos esto, vamos a empezar a complicarnos. Y claro, si alguien dice, no sé, en el Antiguo Testamento, otro ejemplo, el diezmo, ¿sí? El diezmo todos sabemos que era una ley. ¿Pero para quién? Para Israel, no para la iglesia, ¿sí? El diezmo nosotros lo damos porque creemos que es una ofrenda, ¿sí? Es una ofrenda que la podemos entregar para la honra del Señor y no tenemos ningún problema por el enfoque que tenemos del diezmo, ¿sí? Pero no lo hacemos porque la ley de Moisés lo diga, ¿sí? Es triste, hermanos, para mí cuando yo escucho a hombres de Dios, ¿cierto? Que para hacer que sus ovejas diezmen, su gente diezme, ¿qué le citan? ¿Se recuerdan el pasaje preferido sobre el diezmo? Sale en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. En el Antiguo, Malaquía, me habéis robado, malditos sois. ¡Wow! Fuerte eso, ¿no? Malditos sois. Entonces, ¿aplica eso al cristiano hoy en día? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En el sentido de que sea una ley. Hoy día el cristiano debe ofrendar con generosidad de corazón. ¿Sí? Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento donde sí se hizo de la manera correcta. Pero caemos en un grave error, hermanos, cuando comenzamos a tomar ciertas cosas del Antiguo Testamento. Entonces, claro, si empezamos a escarbar, al tiro, hermano Marcelito, comenzamos a escarbar y a sacar, esto me conviene, esto me conviene. Por ejemplo, el tema de los levitas también. Ya, los levitas los traemos por acá. Ahora los pastores son los levitas. Ahora no son solamente los pastores los levitas, los músicos son los levitas. ¿Y de dónde sacaste eso? No, lo saqué de la palabra, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Entonces, fácilmente, por mano, yo puedo agarrar una parte del Antiguo Testamento y si yo soy un siervo de Dios como era David, David tuvo mínimo 6 esposas, así que con 2 que yo tenga, estaría re feliz, por mano, ya. Que se vaya una, total, tengo la otra reserva, ¿cierto? Y David viejito también, o Salomón, bueno, no quiero ser, no quisiera tener 600 mujeres, son muchas, ¿no? Entonces, vamos escogiendo lo que nos conviene de ahí del Antiguo Testamento. Por eso la revelación es progresiva y se cumple y se manifiesta en el Nuevo Testamento, donde de ahí tenemos que ver, ¿cierto? Y de ahí interpretar el Antiguo y de ahí sacar nuestra doctrina. Hermano Marcelo o hermana Sandrita, cualquiera de los dos, creo que. Disculpe, con respecto al tema de los mandamientos, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, obviamente el Señor lo volvió a decir en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero hay, por ejemplo, en Proverbios que salen varias cosas que uno la puede aplicar igual en la vida de uno. Por ejemplo, me gusta mucho en el Salmo 90, versículo 12, que dice ahí Moisés, donde dice, enséñame a contar de tal modo mis días que traiga a mi corazón sabiduría. Maravilloso, ¿no? Que están en el Antiguo Testamento, pero que igual uno las puede aplicar o usar. Exacto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ahora, ahí está el tema. ¿Cuál es la norma? ¿Qué nos norma esto? Que lo del Antiguo Testamento no choque con la revelación plena del Nuevo Testamento. Por ejemplo, por eso les di el tema de la venganza, el tema de odiar a los enemigos, que era muy característico en David, ¿no? Porque ellos tenían guerra contra enemigos físicos, ¿no? Hoy día eso no cabe en la mentalidad del cristiano. Miren, voy a hacer este pequeño comentario, ¿no? No es por favorecer a este cantante cristiano, ¿no? Pero una vez, buscando música en YouTube, porque me gusta escuchar música en YouTube, me encontré siempre salen algunos canales, ¿no? Que hoy en día se preocupan más de darse entre cristianos que apoyarse o ser de bendición, tristemente, ¿no? Aparte que leer los comentarios, yo digo, Señor, si a mí me duele leer algunos comentarios, ¿cuánto más a ti, no? Que el Señor de la iglesia. Pero en fin, Jesús Adrián Romero. Yo no estoy ni a favor ni en contra de él, porque la verdad es que él tiene su relación con Dios y él va a dar cuenta a Dios. Y aquí es donde entra la palabra de Dios en el Nuevo Testamento.
Pablo lo dijo muy claro, es tu hermano. ¿Y quién es tu hermano? Es tu consiervo. No eres ni mejor ni peor que él. Y él no te tiene que dar cuenta a ti, le va a dar cuenta a Dios. Tú tienes que darle cuenta a Dios, no tienes que darle cuenta a tu hermano. No es que seamos indiferentes con nuestro hermano, pero yo no tengo por qué estar juzgando a nadie. No es una necesidad. Ahora, sí es una necesidad de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, este hermano, Jesús Romero, hacía unos devocionales a otro nivel, con su tenía así de... porque yo vi el video donde lo criticaban, ¿no? Entonces dije, ya, vamos a escucharlo directamente. Entonces, churra, allá por los montes haciendo trekking, ya, con todo su implemento, me lleva a la Envía Santa, ya, y caminando así, mientras él se iba grabando con el tema y iba compartiendo su devocional. Bueno, allá, el que puede, pues, nomás, por mano. Yo lo tendría que hacer del camión, ¿no? Pero el que puede, pues. Y bueno, él podía. Entonces él hizo un comentario diciendo que hay parte de los salmos que no se aplican a nosotros como cristianos. Entonces, este video de crítica a él, tomaban esa parte, ¿sí? Esa parte, y lo sacaron de todo el contexto que él quería compartir. Vuelvo a decir, cada uno ve si le gusta su música, si le gusta como pastor, si no le gusta como pastor. Yo no escucho su prédica, me gusta de vez en cuando escuchar su música, ni mucho porque prefiero la música en inglés. En fin, son cuestiones de gusto, absolutamente, que no tienen nada que ver con la consagración directa con Dios, ¿no? Pero aparte de eso, entonces, lo sacan primero, lo sacan de contexto. Y segundo, pastores, ¿sí? Pastores de renombre, ¿sí? Lo hacen perder. No, que como este hermano desacredita la palabra de Dios y los salmos son palabra de Dios. Y yo empiezo a escuchar las críticas y resulta que lo que Jesús Romero había tratado de decir era exactamente lo que estamos diciendo. Él decía, tomó por ejemplo el salmo, uno de los salmos del rey David, donde dice que él odia a sus enemigos y le pide a Dios venganza en contra de ellos. Y lo que este hermano está tratando de explicar que eso no va de acuerdo con el Nuevo Testamento, con la enseñanza de Jesús. Entonces, Jesús Romero estaba diciendo, yo no puedo orar ese salmo. Eso era todo. Eso era todo el tema. Y eso es lo más básico que puede haber. Lo estamos compartiendo ahora, ¿no? Pero todos se le fueron encima. ¿Por qué? Porque había dicho poco menos que la herejía de que el Antiguo Testamento, y nunca dijo eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Lo que hoy día podemos tomar como enseñanza, en muchos que se creen los forjadores de la sana doctrina, ¿no? Sencillamente juzgan y critican. En primer lugar, no deberían hacerlo. Preocúpense de su iglesia, ¿ya? Preocúpense de su iglesia, de su gente, de la gente que Dios les dio para ministrar. Y en segundo lugar, juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque, tercero, hermano, uno no puede sacar de contexto a otra persona solamente porque no le gusta su doctrina, porque no le gusta su canto, porque encuentra que tal vez el tipo es carnal, o porque sus canciones son muy emocionales, es muy romántica. Puede ser una crítica, ¿sí? Pero no tengo por qué hacerla. Entonces, como ejemplo, hermanos queridos, para darnos cuenta de que tristemente hoy en día, personas que se supone que son letradas, están cayendo en este error. Se están basando en el Antiguo Testamento y son capaces de tomar, por ejemplo, un salmo y decir, esto es, aquí dice la palabra de Dios esto, y la palabra de Dios es para siempre, no cambia, por lo tanto, esta es palabra de Dios. ¿Sí? ¡Pum! Listo. Ahí está. Aquí está el texto. Esto es palabra de Dios. Por supuesto que es palabra de Dios. La norma es, ¿se aplica en la verdad del Nuevo Testamento? Esa es la norma. ¿Sí? Como usted lo dijo, hermano Marcelo. ¿Cómo no gozarnos con el Salmo 90? ¿Sí? ¿Por qué no nos vamos a gozar con el Salmo 23 tan conocido? ¿Sí? ¿Por qué no me voy a gozar con el Salmo 91? Sí, es maravilloso. ¿Sí? Pero ahí hay otro tema. Como nuestra vida hoy en día se caracteriza por lo espiritual, el Salmo 91 deja claro que los que moramos bajo la sombra del Omnipotente, ninguna plaga nos va a tocar. ¿Sí? ¿Cuántos fuimos tocados por el COVID? ¿Sí? Ah, bien, todos ustedes son unos carnales, a mí no me llegó, pues, así que, churra, capaz que mañana aparezca enfermo por haber dicho eso. No, espero que no. El tema es, no tocará plaga tu morada.
Pero hay cosas del Salmo 91 que a hijos de Dios les pasa. Hijos de Dios han muerto quemados, hijos de Dios han muerto ahogados, hijos de Dios han muerto con cáncer, hijos de Dios, hijas de Dios han muerto con una persecución terrible, bajo una tortura terrible. Es tremendo. Entonces, hay cosas del Salmo 91 que no se van a aplicar a la realidad del Nuevo Testamento. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, ¿no? Eso de ser cabeza no cola. ¿Sí? Aparte de todo lo lindo que compartió mi hermana Miriam. Sin lugar a dudas, hermano, hoy día muchos se basan en eso. ¿Para qué? Para llegar a ser presidente. Necesitamos un presidente cristiano, una presidenta cristiana. Necesitamos diputados cristianos. Necesitamos alcaldes cristianos. ¿Sí? Miren, yo no sé qué percepción tienen ustedes de Nayib Bukele. ¿Ya? Yo no estoy ni a favor ni en contra de él. Pero el tipo habla, ¿cierto?, de Dios. Aparentemente es cristiano. No lo sé. ¿Ya? Y él está aparentemente también produciendo un cambio en su país. No sé hasta qué punto. Porque cuidado cuando uno confía en el hombre, ¿no? Los hombres parece que van muy bien y en algún momento se dan vuelta a la camisa. No quisiera que eso pasara con la gente de El Salvador, ¿ya? Pero hasta ahora aparentemente está haciendo un bien, ¿no? Entonces dicen, ahí está el ejemplo de Nayib Bukele, que es un presidente cristiano, así deberíamos tenerlo acá. Pero hermano, también hay que ser cuidadosos. La política es muy sucia, ¿sí? Y muchos cristianos llegaron a un puesto político y se olvidaron del Señor. Y en segundo lugar, hermano, la iglesia no tiene que vincularse con el Estado, ¿ya? Porque cada vez que la iglesia se vincula con el Estado, termina pervirtiéndose, ¿sí? Nos aferramos a lo que dijo Jesús. Y aquí hay otra cosa en contraste del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿sí? Yo tomo el libro de Proverbios, no me recuerdo exactamente dónde, donde dice, cierto, que cuando el justo gobierna, ¿ya? Cuando el justo gobierna hay bendición, ¿no? Entonces, de ahí se agarran. Tiene que haber un cristiano gobernando. Pero eso no se aplica al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, mi maestro, mi Señor, mi Salvador, dijo, mi reino no es de este mundo. Y claro, entonces ahí, ¿qué agarro? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo? ¿Entienden la idea, cierto, mis queridos hermanos? Entonces, eso es muy importante. Por eso, al final, toda conclusión doctrinal tiene que terminar siempre con el último toque, ¿sí?, basados en el Nuevo Testamento. Bien, ¿por qué esta introducción? ¿Ya? Porque justamente, hermanos queridos, tenemos que ser capaces de ver lo que es toda la enseñanza del Antiguo Testamento, que hay cosas maravillosas, perfectamente aplicables al Nuevo Testamento, perfectamente aplicables, porque no están en contradicción con la revelación del Nuevo Testamento. Mientras eso esté, traigámoslo nomás, ¿ya? Por ejemplo, ahí lo tiene, ¿cierto? El texto, no sé si se ve, el texto preferido de mi Santa Madre, Josué 1:9. ¿Sí? Eso Dios se lo dijo a Josué, no a la Rosita. ¿Sí? Pero la Rosita, una vez escudriñando la Escritura, necesitaba una palabra de Dios y Dios le habló a través de ese versículo. ¿Sí? Entonces la Rosita tiene que entender que esa palabra en primera instancia no fue para ella, fue para Josué. Pero esa palabra se puede aplicar hoy en día a la vida de Rosita, ¿no? Ahora, ese Josué 1:9, yo prefiero que se empiece siempre con el Josué 1:8, ¿no? Y después con el 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Sino que de día y de noche. Luego el 9. Pero así cada uno toma un versículo, tiene algunos versículos preferidos, ¿ya? Entonces hay cosas como esa, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, no temas. Tantos versículos hermosos, especialmente en Isaías 44, Isaías 40, Isaías 45, 46, 48. Hay mucho de esto, pero era Dios hablándole a Israel. ¿Sí? A Israel. Ahora, Dios nos puede hablar a través de eso, por supuesto que lo puede hacer. ¿Ya? En primera instancia fue para Israel, pero hoy día el Espíritu Santo trae, ¿cierto?, vida en nuestras vidas, esa palabra. ¿Ya? Y siempre eso, vuelvo a decirlo, bajo la norma de que no choque con la revelación plena que hay en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y esto, hermanos, al tenerlo claro, entonces podemos ir libremente, sin ningún miedo, al Antiguo Testamento. ¿Sí? Sin ningún miedo. Porque tenemos la norma que es la revelación completa en el Nuevo Testamento. Y ahora, si ustedes se han dado cuenta, muchos de nuestros estudios han estado basados en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento.
porque dentro del Antiguo Testamento, Dios se fue revelando. Testamento, lo dijimos la semana pasada, que tuve que terminar bruscamente porque se me olvidó el horario, ¿no? Estamos viendo el tema del amor, ¿no? ¿Se recuerdan? Entonces, cuando vemos al Dios del Antiguo Testamento, nunca tenemos que olvidarnos que es el mismo Dios del Nuevo. No hay dos dioses. Y sencillamente, si vemos a Dios actuando de una manera en el Antiguo, de alguna manera que parece contradecir la forma del Dios del Nuevo, es sencillamente porque Dios se estaba revelando paso a paso y se tenía que ir revelando de acuerdo a la capacidad de la gente, ¿sí? Entonces, vemos a un Dios muy airado. Hay gente que dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy airado, ¿sí? Nada de amor. El Dios del Nuevo Testamento es puro amor, ¿sí? Y esto es un gran error, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que se airaba justamente, o sea, de otra manera de decirlo, tenía que actuar con castigo, con juicio justo, ¿ya? Porque él no puede dejar pasar la maldad, ¿sí? Y aunque la soporta pacientemente, tiene que llegar un momento en que él tiene que terminar con eso, ¿no? Pero ese mismo Dios, justo, era un Dios que también se manifestó en amor en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios de amor. Imagínense la palabra hermosa con que comenzamos el estudio que nos compartía el hermano Marcelo. O sea, es asombrosa la forma en que, bueno, si uno sigue leyendo ahí también hay cosas bien fuertes, ¿no? Después usa mucho el tema un poco sexual, ¿ya? Que es fuerte, es muy, muy fuerte todo ese, pero esa parte que nos está demostrando el tremendo amor del Señor, también sale en Jeremías este tema, eh, este tema de que Dios, por amor y con amor, llamó a Israel, ¿sí? A la nación, a la nación. ¿Sí? Fue amor. Era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento también vamos a ver al Dios de justicia, ¿sí? Hebreo, por ejemplo, Dios es fuego consumidor, ¿sí? Y el contexto nos habla de que ese fuego consumidor no es para eliminar las impurezas solamente, ¿sí? Sino que el contexto en hebreo es castigo, castigo severo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo no? Si Él ha dado tanto. ¿Sí? Y ese era el problema de Israel. Dios les dio tanto. Y Israel responde de una manera tan terrible, ¿no? Es que hay que tener cuatro dedos de frente, hermanos queridos, para entender que la forma en que Dios actuó, aunque muchas veces para muchos de nosotros fue dura, ¿ya? Pero fue justa, ¿sí? Fue justa. Ayer tuve un tiempo en que mi nena no estuvo, así que, y mis nenes tampoco, así que yo estuve solo acá. La mamá se va a acostar temprano. Y decidí ver al final la famosa película, esta, Sonido de Libertad, ¿no? La vi ayer. Bueno, empecé llorando y terminé llorando, ¿no? Y no porque la película, para mí la película no tiene nada de extraordinario, en el sentido de que es una muy buena película, como muchas otras, tal vez no digna de un Oscar, pero es buena porque primero está basada en hechos reales y dos, porque muestra una realidad terrible, ¿no? El punto, hermano, es que pensar, de hecho, ya estuve orando mucho por eso, hermano. Hermano, mientras nosotros estamos teniendo un estudio bíblico aquí y nos estamos gozando, ¿sí? En este mismo instante, y no porque la película lo haya dicho, es algo que trato de mantenerlo siempre vigente en mi mente y en mi corazón. En estos mismos instantes hay niños que están siendo maltratados, violados sexualmente, en estos mismos momentos, ¿ya? Me interesó mucho el final de la película porque da unos datos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, dice que hoy día la esclavitud es mayor que en cualquier otro momento de la historia humana, ¿sí? Aún más, ¿sí? Hay más esclavitud hoy que cuando la esclavitud era permitida. Y la mayor parte de esa esclavitud en el mundo, esclavitud infantil, ¿sí? Tanto para trabajar como para trabajo sexual, trabajo forzado. Bueno, y ustedes saben que yo conocí la realidad de Caranavi, ¿no? La vi de frente, ¿ya? De Bolivia, donde en muchos casos era eso.
porque cuando se toma un niño, ¿sí? Y se le hace trabajar durante todo el día y solo se le da la comida, y una comida entre tongo y los velos nomás, hermanos, ¿no? Y se le pasa una manta para que se duerma ahí en una esquina, ¿sí? Eso es esclavitud, ¿no? No, no, yo sé que no van a estar muchos de acuerdo, pero eso es esclavitud. Un esclavo es aquel que sirve, que no se le paga, ¿sí? Esa es la diferencia entre un servidor, un trabajador, un jornalero y un esclavo. Al jornalero, al servidor, al siervo, se le tiene que pagar, ¿sí? Al esclavo no se le paga, ¿sí? Y solo se le da la comida para que pueda mantenerse vivo, para que siga produciendo, ¿no? Y no se le da ningún beneficio. Yo lo vi. No lo vi con un niño, lo vi con muchos niños. Y con niños de 5 años, sí, con niños de 7 años, con niñas de 10 años. Entonces, es una realidad, hermanos. Es una realidad. Entonces, fíjense, la maldad del ser humano. Yo creo que lo dije una vez en nuestro estudio, la maldad del ser humano es atroz. Hermanos, va más allá de lo que nosotros podamos creer, experimentar. Menos nosotros que somos cristianos, que vivimos en la santidad, que vivimos en la bondad del Señor, ¿no? Que vivimos de día. Pero los que viven de noche es otra cosa, hermanos. Entonces, ver esas escenas, ¿no? Obviamente, no eran explícitas, pero imaginarse que esos niños vivieron, experimentaron cosas atroces, ¿no? Y nosotros somos padres. ¿Sí? Y siempre viene la pregunta, ¿qué pasaría si a mi hijo, a mi hija, le ocurriera algo así? ¿Ya? Yo en Caraná viví padres desgarrados porque se habían raptado a su hijo, y ahí ya sabían que un rapto significaba que no iban a encontrarlo nunca más. ¿Sí? Raptaban a un niño o a una niña, se perdían en la selva. ¿Dónde lo iban a encontrar en esa tremenda selva, hermanos? Tenían caminos, ¿sí? Caminos especiales que se sabían los raptores. El niño desaparecía y ya no había. La policía les decía, ya no hay. Vamos a tratar de hacer hoy día se habla, ¿cierto?, de hacer una técnica de rastrillo, ¿no? Vamos, un grupo, ¿cierto? Se empiezan a buscar hacia adelante. Eso no se puede hacer en la selva, hermano. Entonces era algo tremendo, tremendo. Y lo enfoco en los niños, hermanos, porque sé que también hay adultos, jóvenes, ancianos que sufren mucho. Pero ¿por qué lo enfoco en los niños? ¿Ya? Porque muchas personas adultas están cosechando muchas veces el dolor por lo que sembraron, ¿sí? Yo no soy quien para juzgar, pero sé que eso es real. En cambio, un niño de 5 años, ¿qué maldad hizo para experimentar algo así, no? ¿A qué persona trastornadamente se le podría ocurrir? No es que ese niño merece eso. Una vez escuché que una persona decía, es que Dios sabía que ese niño cuando crezca iba a ser un pecador empedernido, por eso está pagando, ¿sí? Y como Dios omnisciente, ¿sí? Y Dios soberano, esos niños están pagando, ¿ya? Por lo que Dios sabe que van a hacer en el futuro. ¡Wow! La teología, hermano, cuando se va a un extremo puede llegar a ser no solo triste, sino aberrante, hermano, ¿ya? Bueno, no quiero entrar en más detalles con respecto a esto, solamente llevarlo al punto de que la maldad del ser humano, hermanos, es tremenda. Entonces, cuando uno dice, o cuando la gente dice, pero ¿por qué Dios va a castigarnos? ¿Por qué Dios creó un lugar tan terrible como el infierno? ¿Ya? ¿Dónde está el Dios de amor? Y con esto yo no estoy diciendo que haya gente que es digna del infierno, hermano, porque de partida el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para los ángeles. Pero voluntariamente y por decisión propia, mucha gente, muchos seres humanos, mucha humanidad va a ir a terminar en ese lugar terrible, por su maldad, por su dureza de corazón, ¿no? Es exactamente la misma oportunidad que se les ha dado a todos. El justo juicio de Dios va a ser inapelable, ¿sí? Al final, sin lugar a duda, pero va a ser justo. El juicio de Dios es justo y en eso es lo que tenemos que confiar y creer. Hermana Sandra, hermano Marcelo, ¿alguien? No, con respecto a lo que usted estaba hablando, me hacía recordar o sea, muchos dicen, no, es que la sociedad está así porque por la vida la misma sociedad lo formó así, o se dan ese tipo de excusas
para justificar su pecado. Pero pensaba que en el milenio va a haber un gobierno justo. Y a pesar de que va a haber un gobierno justo, después igual la humanidad se va a levantar contra el Señor. Exacto. Entonces, ¿es realmente por el sistema de cosas o es por la maldad del corazón del hombre que... Así es. Gracias, hermano Marcelo. Exactamente. Yo justamente creo que una de las razones más importantes por la cual el milenio debe ser literal es por eso. Va a ser la última instancia en que Dios va a demostrar, como usted lo ha dicho, hermano Marcelo, la dureza, ¿sí? La perversión del corazón humano. ¿Ya? Pero esa perversión del corazón humano hoy día se manifiesta de formas terribles, terribles. ¿Ya? Y siempre el ser humano excusándose, como usted lo dijo. Buscamos miles y miles de excusas. Y terminamos al final echándole la culpa a Dios. ¿Sí? Vemos sufrimiento, cómo Dios puede crear un lugar tan terrible como el infierno, cómo un Dios de amor puede permitir a gente que se supone, si él amó a la humanidad, ¿por qué va a permitir que esa gente que él amó se pierda eternamente? Y aquí comienza todo un problema, ¿sí? de desvirtuar lo que es el amor. ¿Ya? Y eso es lo que comenzamos a ver la semana pasada, ¿no? Así que entramos de lleno. El amor de Dios, si recuerdan bien, hablando de que Dios es amor, primera de Juan, ya ahí sale clarito que Dios es amor. No se olviden que comenzamos con el amor, no porque el amor sea el más importante de sus atributos, ¿ya? Sino porque se relaciona con la obra, ¿ya? Con la manifestación de este Dios inalcanzable, este Dios incomparable, ¿sí? Que se acerca a su creación y se acerca exclusivamente al ser humano a través de una manifestación de su esencia, que es el amor, ¿ya? Pero no hay ningún atributo de Dios que esté en no sintonía con otro, ¿ya? O en complicación con otro, no. La naturaleza de nuestro Dios es perfecta. Entonces, primero que nada dijimos que era un amor volitivo, ¿sí? Eso significa que es de voluntad. Dios decidió amar. Lo vimos con Israel, ¿no? ¿Se recuerdan? No porque fueras esto, no por esto, sino porque te amé. ¿Ya? El amor de Dios es un amor enfocado, es soberano. Él ama a quien decide amar. Y en ese sentido hay que ser cuidadoso cuando hay hermanos hoy en día que dicen, no es que Dios no ama a estos, pero sí ama a estos. Claro, es verdad. Dios decide amar a algunos y a otros no, en el sentido de manifestar un amor y los bienes de su amor. Pero cuando hablamos de la manifestación, ¿sí?, directa del amor de Dios, de su manifestación más inmensa, más plena, que yo sé que usted sabe a qué me refiero, la cruz de Jesús, la obra de Jesús, esa manifestación, el Nuevo Testamento es muy claro, muy clarísimo, en que fue hecha por toda la humanidad. La manifestación del amor explotó en la cruz, ¿sí? ¡Pum! Se desbandó, se salió del cauce. Sí, el amor de Dios a través del Señor Jesucristo desbordó por todas partes. Fue incontenible el río del amor de Dios a través de Jesucristo, ¿ya? Porque un ser, como lo vamos a ver, justo y santo, por medio de esa obra, permite que sean perdonados todos los pecados. Todos los pecados. Hay acceso al perdón de todos los pecados. Ahora, obviamente, el que no se arrepiente, ¿cómo va a ser perdonado su pecado? Y lo más terrible, que si no se arrepiente, ya su pecado no va a ser perdonado, no porque no pueda ser perdonado, sino porque esa persona, al no arrepentirse, no quiere que su pecado sea perdonado. Es así de sencillo. Hoy en día hay mucha gente que dice, no, yo sé que soy malo, sé que hago cosas malas, pero todos lo hacen. No sé si lo han escuchado, ¿no? Todos lo hacen, pero sí es normal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el ser humano siempre anda buscando excusas. El amor de Dios es un amor que se enfoca, y a través de la obra de Jesucristo se enfocó en todo ser humano, en todo ser humano. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya?
Y ese amó no significa que lo amó en el pasado y dejó de amarlo. No, no. Significa que en ese momento histórico, ¿sí? El amor de Dios se desbordó completamente hacia la humanidad. Vamos entonces a continuar. Entonces, el amor de Dios es un amor que nace de la decisión de Dios. Dios soberanamente decide amar. Eso le permite amar a quien Él quiera. ¿Sí? ¿Ya? Libremente, soberanamente. ¿Ya? Aquí vemos, ¿cierto?, la soberanía de Dios, que ya lo vimos, manifestado y entrelazado con cada una de sus manifestaciones. ¿Ya? Entonces, como vimos la semana pasada, el amor divino tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿sí? Dios amó a Israel, ¿sí? Y porque lo amó, como leímos en Deuteronomio, que es el libro, algunos dicen que era el libro preferido de Jesús, ¿no? Porque fue el que más citó, sino el único que citó, ¿no? Ahí en Deuteronomio, capítulo 7, dice, no por ser vosotros, capítulo 7, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido. Ya, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová los amó. ¿Sí? Los amó. Y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Ya, por eso los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí hay dos razones por las cuales Dios escoge a Israel. ¿Sí? La primera que se menciona es, a ver si lo ven, del versículo 8 específicamente. Juan, ¿cuánto, pastor? ¿En qué versículo está? Deuteronomio. Deuteronomio, me quedé con Juan, No ya. no te preocupes. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7 y 8. Pero en el versículo 8 Esto está por su pura voluntad, ¿no? Porque dice Jehová os amó. Por la eso. voluntad de él nomás. La primera razón es por amor. ¿Sí? Obviamente, hoy ya entendemos, ¿cierto?, que su amor es soberano, ¿sí? Por su voluntad. Él decidió amarlo, por amor. Esa es la primera razón. Y eso no se puede sacar del contexto de toda la Biblia, porque esto está en conexión directa con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Lo que Dios hizo con Israel lo hace con la humanidad en el futuro a través del Señor Jesucristo. La primera razón entonces por la cual Dios escogió a Israel, lo apartó, lo hizo su pueblo, es porque los amó. Y la segunda, también está ahí en el versículo 8. Dice porque él se lo juró, se lo prometió. Exactamente. La primera razón es su amor. La segunda razón es su fidelidad. Él juró, ¿sí?, a sus padres, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí?, que haría una nación de ellos. ¿Sí? Esa fue la promesa que se las dio a los tres. Ya se la dio primero a Abraham, luego se la confirmó a Isaac y por último se la confirmó a Jacob. ¿Ya? Aún José, aunque José no recibió, ¿sí?, directamente como Abraham, como Isaac y como Jacob, José era un hombre que tenía claro que eso iba a ser así. Sabía que había sido una promesa que Dios le había dado a su padre, ¿ya? Por eso él proféticamente, viendo el futuro, por revelación de Dios, le dice, cuando Dios los saque de aquí, de la tierra de Egipto, llévenme mis huesitos, no me dejen los huesitos acá, yo quiero que mis huesitos estén allá donde esté la tierra que Dios les juró a nuestros antepasados. Entonces, las dos razones, la primera por su amor y la segunda por cumplir su promesa, por lo que él juró. Ahora, fíjense, alguien si puede leer, por favor, Génesis 26, 24. Y otra persona, y algún otro hermano o hermana, que lea Isaías 45:4, Isaías 45:4. Génesis 26, 24. Dele, por favor, Jesús. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo.
Gracias, Jesús. Miren qué bonito. El Señor escoge a Israel por amor a ellos. Eso es lo que quiere decir, porque Jehová los amó a ustedes, al pueblo. Pero luego dice que también los escogió por cumplir la promesa que había hecho a sus antepasados. Pero fíjense que aún la promesa a sus antepasados también fue por amor. Aquí dice claramente, Dios hablándolo, sí, hablando, y está diciendo por amor a Abraham, mi siervo. Por amor a Abraham, voy a cumplir esto. Bien, Isaías 45:4, ¿quién lo puede leer? ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Voy muy rápido. Vamos bien. No. 46, ¿cuánto? 45:4. 45. Perdón. Estaba abierto el micro. Escuchamos todos los comentarios. Rompe, pues ya se fue, ya me nombró. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Ya. Dele. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Muy bien. Muy bien. Fíjense que dice por amor a Jacob. ¿Sí? Y en el versículo anterior dice por amor a Abraham. Lo que está manifestando aquí el Señor es que por amor escogió a la nación de Israel, pero también la escogió por su fidelidad, por la promesa que hizo. Pero esa promesa que le hizo a Abraham y que le hizo a Jacob fue por amor a ellos. ¿Sí? Dios actúa por amor, porque Él es amor. ¿Sí? Un amor volutivo, el amor volitivo, perdón, ¿cierto? Un amor que nace de su soberanía, de su voluntad. Él decide amar, ¿ya? Así que tenemos las dos razones por las cuales Dios escoge a Israel, ¿ya? Éxodo 18:8. El primero que lo tiene, lo lee. ¿Les parece? Éxodo 18:8. Amén. Por favor. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Eso, muy bien. Hay un hermanito pequeño por ahí. Gracias, Marjorie. ¿Sí? Aquí dice clarito, por amor de Israel. Ahí está, Dios amando a Israel. ¿Sí? Y vamos a 2 de Samuel 7:23. Segunda de Samuel 7, versículo 23. Amén. Dice, ¿y quién como tú, pueblo como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandes a su favor, grandezas a su favor y obras terribles a su tierra, a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Maravilloso, ¿no? Hermoso. Aquí está el motivo, el móvil del Señor para rescatar a Israel. Amor por ellos. Y la segunda era por fidelidad, pero aún esa promesa a los patriarcas también fue por amor. Vemos entonces a un ser manifestado en amor. Por eso, queda clarito, creo, espero que quede claro, el hecho de que cuando hay gente, como lo dijimos unos minutitos antes, que dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios enojado, el Dios airado, y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de amor, el Dios compasivo, y pareciera que hubieran dos dioses diferentes, ¿no? Ahora, esto es muy antiguo. Sí, en el siglo II ya había andaba uno por ahí medio perdido, diciendo justamente que eran diferentes, ¿sí? Los dioses, ¿ya? Algunos movimientos teológicos del primer siglo incluso, ¿ya? Que creían esto,
¿sí? Pero nosotros nos vemos a un Dios diferente en el Nuevo en el Nuevo y en el Antiguo. Es el mismo Dios. Y ese Dios de amor que vemos en el Nuevo es el mismo Dios que elige una nación que no merece, que no tiene ningún mérito, pero que por amor, Él, por su amor soberano, por su amor, por decisión, actúa en favor de ellos, los rescata. ¿Cuál es el móvil? El amor. Vemos a un Dios de amor. Vemos claramente a un Dios de amor en el Antiguo Testamento. ¿Y para qué hablar de un Dios que los ama, como lo vimos la semana pasada, aún, ¿sí? Aunque ellos no lo merezcan? Y no lo merecían porque no habían hecho nada para hacerlo, pero también habían hecho e hicieron muchas cosas para que no los amaran. ¿Sí? Sin embargo, el amor de Dios se manifestó a ellos claramente, aún en medio del castigo. Citábamos, por ejemplo, Deuteronomio, ¿no? Como un padre a su hijo. Jehová se adelantaba, se iba adelante para buscarle un lugar, ¿sí? Así que, hermanos queridos, el amor de Dios es su móvil en cuanto a la elección de Israel, ¿ya? A la elección de Israel. Ahora, si vamos a Efesios, como dijo el hermano Marcelo al principio, ¿cierto? No hay mucha diferencia. Hermano, se sentía identificado con ahí, con Oseas, ¿no? Es imposible no sentirse identificados con Oseas, ¿no? En Efesios capítulo 1, en el versículo 4 de Efesios 1, según nos escogió en él, ¿sí? ¿Qué hizo Dios con Israel? Los escogió. ¿Qué hizo con nosotros? Nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesús, el Cristo, según el puro afecto de su voluntad. El afecto de su voluntad. Su voluntad es afectiva, ¿sí? Tiene que ver con amor. Por eso en el mismo versículo sale en amor y el afecto de su voluntad. O sea, el mismo móvil que llevó a Dios a escoger a Israel es el mismo móvil que llevó a Dios a escogernos a nosotros. ¿Y ese móvil cuál es? Su amor. Porque nos amó. No hay otra razón. Ahora, con Israel lo hizo siendo ellos inmerecedores. Con nosotros, lo meto. No hay ninguna diferencia. Lo mismo, Él decidió amarnos. Es maravilloso, ¿sí? Romanos 5:8, no sé si se recuerdan, este conocido versículo maravilloso. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Ahora, este versículo no dice siendo aún pecadores, o sea, que Dios nos ama, aunque nosotros aún, ahora que somos cristianos, seguimos siendo pecadores. No, está hablando, ¿sí?, de que cuando nosotros éramos pecadores antes de conocer al Señor, el amor de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús, como ya lo dijimos, fue en amor por toda la humanidad. Por toda la humanidad. ¿Ya? Así que no nos amó porque lo mereciéramos. No nos amó porque tuviéramos algún mérito o porque fuéramos bonitos. Qué lindo, qué pachoncito. No, nos amó por decisión soberana. Soberanamente Él decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? Por eso, ¿qué decimos nosotros hoy día que conocemos al Señor y hemos crecido? Ya, y tenemos un concepto más profundo de lo que Él nos ha enseñado de sí mismo. ¿Sí? Agachamos la cabeza, se nos salen nuestras lágrimas y decimos, Señor, yo no merecía que me amaras. Y el Señor dice, amén, claro que no lo merecías. Por supuesto que no lo merecías. Entonces, ¿por qué me amaste? Porque decidí hacerlo. Porque decidí extenderte mi amor, mi compasión, por el puro afecto de mi voluntad. ¿Sí? Ahora, de ahí es donde viene canto antiguo, ¿no? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Chula, se me cayeron varias sotas por ahí de años. ¿Qué
¿Qué motivó al Señor a amarme? Han nacido cantos, canciones, alabanzas, himnos de esto, porque esa es la realidad. El amor de Dios es lo que lo mueve, ¿sí? Y recuerden, su amor manifestado en soberanía, su amor manifestado, ¿sí?, en plena comunión con cada uno de sus atributos. No es que Dios sea más amor que santo, que justo, ¿sí?, que infinito. No, no. Es su esencia, y su esencia se manifiesta, y estas manifestaciones de su esencia son las que nosotros denominamos atributos, virtudes, características, como queramos llamarles, ¿sí? Son sus manifestaciones. Ahora, estábamos viendo que el amor, la perspectiva del amor tiene que ser la perspectiva bíblica, porque hoy en día el tema y el concepto de amor está, pero completamente desvirtuado, ¿no? Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios me ama. Entonces Él va a querer lo mejor para mí. Y yo quiero esto. Él me ama tanto que Él sabe que yo quiero esto. Por lo tanto, me lo tiene que dar. Es amor. Ay, sí, yo, bueno, sí, correcto. Lo he ofendido. Sé que estoy haciendo esto, que no le agrada a Él. Pero Él es amor. Él es amor. Así que como Él me ama, Él me va a perdonar. Aunque yo siga viviendo esta vida que sé que no lo honra. Entonces, ¿qué concepto es este? Es el concepto de un amor, ¿sí?, permisivo. ¿Sí? Es como el gordito, el Dios gordito. Papá, tú me amas, ¿cierto? Qué lindo tus cachetitos, Señor, tu barbita blanquita, ¿sí? Tan pachoncito que eres, que me amas tanto, me quieres tanto. Y como soy tu hijo amado, papito, ¿sí?, entonces, obvio que me vas a perdonar. Y ¿saben qué? Tal vez yo lo estoy ironizando un poco, ¿no? Se sintió la ironía, ¿no? Espero que sí. Tal vez estoy, no sé, haciéndolo como humor, pero ustedes no tienen ni idea de la cantidad de gente que hoy día va a iglesias y que creen esto, ¿sí? Gente que han tomado decisiones en sus vidas respaldadas, según ellas, ¿ya?, en que Dios es amor y que no importa, voy a dejar la escoba, pero Dios me ama. Y como me ama y es mi Padre, me va a apoyar. Ese es un absoluto, erróneo concepto del amor de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios es amor bajo la perspectiva bíblica, bajo la perspectiva de la revelación del Dios que es amor. Él se reveló y reveló su amor de una manera, con características, basado en su voluntad, soberano, enfocado, ¿sí?, de la manera que Él ha deseado, ¿ya? Por lo tanto, es inobjetable la forma en que Él manifestó su amor. Hoy día, muchos dicen, no, es que ¿cómo Dios va a amar? Sí, gente que no lo merece. Pero por favor, si nos amó a nosotros, que no lo merecíamos, y aún ahora siendo hijos, seguimos sin merecerlo. Dios sigue amando a gente. ¿Sí? Pero ¿por qué, Señor, amas a esa gente? Bueno, ¿y qué te importa a ti? Yo soy soberano y amo a quien decido amar, ¿no? Y aquí está el tema, ¿no? Que es triste cuando comenzamos a adoptar ciertas maneras de pensar sobre el amor de Dios, ¿ya? Y así como hay extremos de personas como las que acabo de describir, personas que dicen, no, es que Dios me ama y me va a aguantar todo, ¿sí? Están los otros, el del otro extremo, que dicen, no, Dios no, con todo respeto, Señor, tú no podías amar a todo, a este no lo puedes amar, no, al pecador, ¿cómo vas a amar a los pecadores? ¿Sí? No, tu amor tiene que ser de esta manera. Oye, pero por favor, los dos extremos, estamos desenfocando el amor de Dios, porque el amor de Dios es soberano. Y si Dios decidió amar a la humanidad, si Dios decidió amar al mundo, ¿quiénes somos nosotros para objetar eso? Todo lo contrario, yo agradezco a Dios de que haya amado al mundo, porque dentro de ese mundo estaba yo, y si no hubiese sido porque Él decidió amarme, yo no estaría compartiendo con ustedes, ni estaría aquí, y lo más probable es que estaría bajo tierra, sin lugar a duda, hace mucho rato ya. Así que por el amor de Dios estamos acá, porque Él decidió amarnos. Ahora, y aquí entra algo muy importante. Dentro del concepto de amor divino, yo sé que esto suena muy raro para muchos, ¿no? Está el castigo. ¿Sí? Sí. Hoy día la psicología nos podrá decir lo que quiera, ni un problema.
Cada uno cría a sus niños como quiere. Tengo una prima que dice, no, a los niños no se les dice no, a los niños no se les levanta la mano, a los niños no se les opone. Esto es su manera, ¿ya? Pero ese es otro tema. ¿Qué pasa con Dios? Dios es de los que dice, no, yo los amo tanto. ¿Cómo podría yo? ¿Sí? ¿Cómo podría yo amarlos? ¿Sí? Y manifestar un chachá en la cola fuerte. ¿Cómo les voy a dar un azote si yo los amo? ¿Sí? Vayamos al libro, hermanos, ese que citó el hermano Marcelino en delante. ¿Qué les parece? Oseas. En Oseas capítulo 11. Ahí está. ¿Dónde estás, Oseas? Ahí estás. Oseas capítulo 11. Como dijimos al principio, ¿no? El Antiguo Testamento calza con el Nuevo Testamento. Cuando el Antiguo calza y se encaja con el Nuevo, nosotros podemos tomar libremente el Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento en algunas expresiones no calza con el Nuevo Testamento, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos. Pero fíjense, miren lo que nos muestra aquí la revelación profética. ¿Lo tienen? Ojalá que todos lo tengan, lo puedan leer. Oseas capítulo 11, ¿sí? Leo la bendita y santa Reina Valera. Aunque cualquiera podría leer la NBI si quiere, no hay ningún drama, ¿sí? Cualquiera, Chinito, tenemos permitida cualquier versión, excepto la del Nuevo Mundo, ¿ya? La de los Testigos de Jehová, la única que... así que voy a leer en la Reina Valera. Dice capítulo 11, Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Esto son una de las palabras mesiánicas, profecías mesiánicas, ¿no? Porque esto se cumple en Jesús también, pero aquí está hablando en primera instancia de Israel. Obviamente lo sacó de Egipto, está hablando de cuando lo forjó como pueblo y lo llamó a través de Moisés, lo sacó. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Sí? Por favor, sáltense conmigo al versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim, las ciudades que fueron destruidas juntamente con Sodoma y Gomorra, ya? Mi corazón, miren qué lindo, qué maravilloso. Mi corazón se conmueve dentro de mí, ¿sí? Se inflama toda mi compasión. Fíjense que Dios es un ser perfecto en sus emociones y sentimientos. Pero miren cómo Él usa este lenguaje tan humano para mostrarnos cómo Él se vuelca en favor del pueblo de Israel. ¿Ya? Tanto amor, ¿sí? Tanto amor, tanta ternura. Aquí incluso podemos ver un lenguaje tierno de parte de Dios. ¿Ya? Entonces uno se toma de estos versículos, ¿no? Saco el pan de vida, Oseas 11:1. Fantástico. Señor, confírmamelo. Saco el otro pan de vida, Oseas 11, versículo 8. Ay. El amor de Dios es maravilloso, tan tierno. Lo perdona todo. Perdonazo absoluto. ¿Sí? El amor de Dios lo va a cambiar. No, esa es otra cosa. Lo va a cambiar todo. No, eso lo dijo otra persona. Y lo sacamos del contexto. Estos dos versículos que hablan del amor de Dios. ¿Ya? Fíjense lo que dice en el versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, qué lindo, ¿no? Los atraje con cuerdas de amor,
y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó con el Dios de amor? ¿Sí? Está el Señor como los chinos, ¿no? Han visto cuando estuvimos allá en Coquimbo, fuimos al Festiluz. Festiluz se llamaba, ¿cierto? Esto de los chinitos, ¿no? Y estos chinitos que cambian de cara, ¿no? Así, pum, 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 tremendo, una cuestión fantástica, ¿ya? Yo, por más que intentaba mirar ahí, viendo qué es lo que hacían y cómo se cambiaban la máscara, pa, 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 súper rápido. No, por más que intenté, no pude, ¿ya? ¿Es así Dios? ¿Cuánto los amo con cuerdas de amor, con amor y con amor y con amor y con cuerdas de amor, ¿cierto? ¿Cómo podría yo hacerte? Mi corazón se conmueve, se inflama delante de mí y ¡bum! Cambió la cara y ahora dice el asirio. No van a volver a Egipto, no, 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 ¿para qué? Voy a usar a los asirios para que los castiguen, ¿sí? Versículo 6, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. ¿Sí? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Me permiten hacer un paréntesis? ¡Wow! Aquí cuando uno dice la palabra de Dios se aplica a todos los tiempos, ¿no? Y lo que decíamos, cuando esto no está en contra del Nuevo Testamento, es palabra que se aplica hoy día. ¡Wow! ¿No? Grande, altísimo Señor, te cantamos con tutti. ¿Sí? Ahora el tema es cuántas veces cantamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuántos cristianos el día domingo, el día de la semana, levantan sus manos o sencillamente cantan con inteligencia? Lo que estaba haciendo Israel era justamente lo que no teníamos que hacer nosotros. Le llamaban el Altísimo, pero nadie lo enaltecía. Hermano Marcelo, hermana Sandra, ¿alguien levantó la manito? Bueno, con respecto a lo mismo de que estaba hablando usted en Amós, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Después dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos, y siempre repite, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Después envié otra contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, mas nunca os volvisteis a mí. Eso lo, ¿Eso para está ver. ahí? ¿Ah? ¿Dónde estaba? Amós capítulo 4, versículos 6, bueno, fui leyendo saltados, Sí, el 6, el 8, el 9, el 10. exactamente. Tanto Amós como Oseas fueron profetas a la nación del norte, ¿sí? A la nación de Israel, de Samaria. ¿Ya? Fíjense cómo el Señor, en medio de la manifestación de su amor, donde Él describe su amor, también describe el castigo. Seguimos con Oseas capítulo 12, ¿sí? Los versículos que siguen. Por ejemplo, el versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Ahí hay juicio, castigo. El 13 y el 14. Dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, o sea, Moisés, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. En el concepto, mis queridos hermanos, del amor secular, el concepto secular que se tiene del amor, amar no tiene nada que ver con castigo. Son incompatibles, ¿sí? No se pueden entrelazar. Son como el agua y el aceite. Iba a decir como el agua y el limón, nada que ver. Como el agua y el aceite, ¿sí? No se pueden juntar. Amor y castigo. Ese es el concepto erróneo del amor secularmente hablando. Pero en la realidad del amor divino, ¿sí? El amor, el que ame y el hecho que él castigue están plenamente
vinculados, no son incompatibles. No son incompatibles. ¿Sí? En Deuteronomio 8:5 dice, reconoce que como el Padre, ¿cierto?, castiga a su Hijo, ¿cierto? Así Jehová te ha castigado en este tiempo de los 40 años que estuviste en Egipto. Y aquí es donde uno dice, sí, pero eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí estamos de nuevo. Por eso hay personas que buscan en el Antiguo Testamento ciertas cosas que les conviene, ¿sí? Especialmente, como dijimos, estos temas del nuevo movimiento judaizante, de las raíces hebreas. Claro, se agarran del Antiguo Testamento en las cosas que les conviene. Proverbios, uno dice, es que esto está en Proverbios. Proverbios es un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí? Sí, pero hermano, volvemos a decir, eso está en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que no solamente está en el Antiguo, también está en el Nuevo. ¿Sí? ¿Dónde está en el Nuevo? En el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Sí? Ahí está clarito la cita de Proverbios. Ah, o sea, el Dios de Proverbios es el mismo Dios de Hebreos, el Dios del Antiguo Testamento que actuaba castigando al que ama, en el Nuevo Testamento también lo hace. No hay ninguna diferencia, es el mismo Dios, ¿ya? Pero aquí, hermanos, en Hebreos se añade algo, ¿sí? En el versículo 6. Mejor no hubiéramos quedado con el 5, no, pero el 6 está ahí, pues, no lo podemos sacar. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y aquí viene lo fuerte, ¿no? Y azota a todo el que recibe por hijo. No hay ningún problema con el azote para Dios. Ahora, en Proverbios 23, 13 y 14 dice, usa la vara con tu hijo. Ay, ay, ay. ¿Ya? Dale nomás, a varazo limpio, pa, ponle con tuti nomás, para que aprenda. No, no, no. Sabemos que no es la idea del Señor, ¿sí? Muchos, pero muchos años atrás, yo escuché una experiencia, que esto fue un hecho real, hermano, ¿sí? Un hermano del campo, los hermanos se fueron a quedar, un grupo de hermanos visitaron un templo ahí en zona rural, y este hermano tenía una casa grande, los recibió, los hermanos estuvieron en el culto, se fueron a dormir, y como a las 6 de la mañana, uno de los hermanos que de visita despertó y escuchó que alguien decía, ¡ay! 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 Y sentían, ¿ya? Entonces el hermano dijo, ¿qué será? ¿Estarán pegándole a un animal? Segundo día, 6 de la mañana, el hermano vuelve a despertar con el mismo ¡ay! ¡Ay! Como un pequeño llanto. Ya a la tercera mañana, el hermano no estaba preocupado, porque él ya sabía que quien decía ¡ay! Eran niños. Y este hermano dueño de casa tenía 3 hijos, niños, ¿ya? 6, 8 y 10 años, sí, que mal no recuerdo. Hay unas partes de Proverbios que dice que de temprano tienes que castigar a tu hijo. ¿Sí? De temprano. El hermano había leído ese versículo y lo estaba aplicando literalmente. Entonces el hermano de visita dijo, hermano, quisiera hacerle una pregunta. Escucho a las 6 de la mañana esto, y le explicó. Y el hermano le dijo, sí, yo castigo a mis hijos de madrugada, a las 6 de la mañana. ¿Y por qué usted hace eso? ¿Y con qué los castiga? Con vara. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios dice que de temprano tengo que castigar a mis hijos para que ellos no se desvíen y que tengo que usar la vara. ¿Sí? Así que le pegaron a los niños con vara. 6 de la mañana. Imagínense. ¿Sí?
y era uno de los hermanos diáconos de la iglesia que estaban visitando ahí. Él estaba fascinado por sus hijos, creyendo que era la voluntad de Dios, ¿no? Sin lugar a duda, eso es una pésima aplicación de la Escritura, ¿ya? Pero ¿por qué se los cuento, hermanos? Porque eso también podría llevar al extremo de decir, no, es que este hermano está usando mal la Escritura. Sí, pero no, lo que no podemos dejar de reconocer es que Dios sí aconseja la vara. No pegarles de madrugada de esa forma, ni usar la vara porque los niños sencillamente no hayan hecho nada y había que darles. Todo lo contrario. Me imagino que esos niños crecieron con una raíz de amargura tremenda, ¿ya? El tema es que sí, en el Antiguo Testamento se habla de vara, especialmente ahí en el libro de Hebreos, ¿ya? Y aquí en el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, por eso sería genial que no estuviera el versículo 6, ¿ya? Dice, pero el Señor al que ama disciplina, ¿ya? Porque el Señor al que ama disciplina y azota. La palabra azotar es eso, literalmente. ¿Sí? Es golpear. ¿Sí? Es golpear a todo el que recibe por hijo. ¡Wow! Imagínense, espero que no hayan personas que después escuchen esto y me denuncien por desquiciado, por estar enseñando algo que no tiene nada que ver, ¿no? Yo dejé claro que esto de la vara no tiene nada que ver con la forma que el Señor quiso decir que castigáramos a nuestros hijos, pero sí, en el trato de Dios con nosotros, Dios dice que no tiene ningún problema en usar el azote. Azotar al que disciplina. ¿Sí? Él lo va a hacer. Sale en el Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Ya. No, pero es que le está hablando a los hebreos y los hebreos... Ya, dale con la cuestión. O sea, vamos a querer buscarle excusa a esto. Al final le vamos a encontrar una excusa, ¿no? El que quiera encontrarle psicópata al gato se los va a encontrar. Pero aquí está claro. Dios ama y cuando ama y por amor a su hijo, si su hijo o su hija se están desviando, ¿sí? Y están obstinados en ir al mal, el Señor va a usar disciplina, castigo. Y esto tiene que ver con su amor. Él castiga no porque está picado, no porque está enojado, no porque pasaron a llevar su soberanía, no porque pasaron a llevar su santidad. No, no, no. Él los castiga porque los ama. La motivación del castigo, ¿sí? No es el Dios airado, ¿sí? Me ofendiste y ¡pa! Mangazo, una vara, un azote. No, no, no. Aquí dice, claro, el contexto es amor. Es el amor. Por amor. Y cuando uno disciplina con amor, hay una gran diferencia. En mi vida, yo aprendí, tristemente, gracias a Dios fue creo que una vez castigué al Natán, al mayor, enojado. Y ahí yo aprendí, por eso me salió fallado el cabrito. Mi Natán era chico, no sé si él se acordará, ¿ya? O tampoco lo agarré a varillazo como este hermano, no. Pero sí lo castigué enojado. Después me vino un arrepentimiento tan grande porque yo entendí que no era la forma como Dios me disciplinaba a mí. ¿Sí? Nunca Dios me disciplinó, y lo ha hecho muchas veces en mi vida, ¿ya? Nunca lo hizo airado, enojado contra mí. Siempre la disciplina que Dios me aplicó fue por amor a mí y fue de la forma, sí, que me iba a hacer bien a mí. Y esa es la forma que todo padre cristiano debe enseñar disciplina a sus hijos, ¿no? ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Cuánto más? ¿Ya? Entonces, bajo la perspectiva del amor de la Biblia, hermanos queridos, el amor no es incompatible con el castigo. El castigo es un instrumento del amor divino. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. ¿Podemos seguir leyendo? El propósito aquí en Hebreo está clarito el propósito. ¿Sí? El propósito, pero no me quiero desviar. Usted lo puede leer en casita, ¿ya? Así que, hermanos, solamente cité Oseas, estos Isaías, Jeremías, el mismo Amós que leyó el hermano. Dentro de todo el amor de Dios, ¿sí? Estaba la manifestación del castigo de Dios hacia su pueblo. ¿Sí? Pero la motivación era amor. Bajo esta perspectiva, nosotros ya ahora podemos tener claro a qué se refiere cuando la Biblia dice que Dios es amor. ¿Ya? Y a qué no. Que Dios me ame no significa que Él me va a conceder todo lo que yo quiera, porque ese es el concepto secular. ¿Ya? No es que yo amo a mi hijo, quiere esto, se lo doy. Es que yo amo a mi hija, quiere esto, se lo doy. Papá, me quiero comer un litro de helado. ¿Sí? La hermana Miriam se lo puede comer, porque ya es adulta, aunque después
le pega patada en la guata, como nos dijo delante, ¿no? Con dolor de cabeza y todo eso, ya. Pero un niño de 5 años, y hay papás que le entregan eso. Tome, mi amor, tome, aquí está el litro de helado, si lo quiere comer todo, cómaselo. Creen que eso es amar, y eso no es amar. Eso no es amar, porque están permitiendo que sus hijos hagan algo que les va a traer una tremenda consecuencia de salud. ¿Sí? Una tremenda consecuencia de salud. ¿Ya? Métale dulce. ¿Sí? Papá, ¿quiere este dulce? Métale. Estas cuestiones grandes, así que tenía el Kiko en el Chavo, ¿se acuerdan? ¿No? Lo daban vuelta, listo, métale. 5 años, usted le abre la boca a algunos niños y tienen, ¿cierto?, todos sus dientecitos llenos de caries. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendieron que amar no significa concederles todo lo que ellos quieren. El concepto de Dios, de amor, o por lo menos el amor divino, no es así. Y lo que Él nos pide es que amemos como Él ama, no como nosotros o la sociedad nos dice que amemos. Dios no nos va a dar todo lo que queramos. Definitivamente no lo va a hacer. Y Dios va incluso a concedernos cosas que tal vez le incitamos mucho, 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 y Dios las va a conceder, aunque Él sabe que tal vez va a traer consecuencias, pero hasta cierto punto Él los va a conceder. Nunca cuando sea una consecuencia en que nos perdamos o sea fatal. Por ejemplo, no sé si se recuerdan del rey Ezequías. El rey Ezequías, Dios manda a Isaías anda a hablar con Ezequías, ¿sí? Dile a Ezequías que prepare, arregle sus cosas, se despida de su esposa, de sus hijos, arregle todo porque se le acaba la vida. Y Ezequías escucha a Isaías entregó el mensaje, se da vuelta y se va. Y Ezequías se da vuelta hacia la pared, igual que Kiko, llorando: Señor, te he sido justo, te he sido íntegro, mira, no ha habido otro rey como yo, hace muchos años, el anterior a mí fue Josías, y yo aquí estoy, mira, y te estoy pidiendo, dame más años, dame más años. Y Isaías ya a su casa, y el Señor le habla a Isaías: Isaías, devuélvete, anda y dile que le alargo, ¿cierto?, 15 años más de vida. Y Ezequías estaba feliz, yo 15 años más de vida. Pero en esos 15 años más de vida aparecen los emisarios de los babilonios, y Ezequías, tristemente en estos años, su corazón se desvía de lo que había sido de Dios, ¿no? No dice que fue idólatra, pero tuvo esta expresión tan egoísta, ¿no? No sé si se recuerdan. Cuando le muestra todos los tesoros a los enviados babilónicos, vuelve Isaías y le dice: Dios manda a decirte, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le mostraste todas las riquezas? Y por eso mismo ya va a venir mal, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo de tus descendientes. Y Ezequías dice: bueno, total, no va a ser en mi tiempo. ¿Cierto? Es como los políticos de hoy en día. Dejamos la escoba, ¿cierto?, en el gobierno, total. El que sigue se va a encargar de eso, o los sucesores. Los grandes empresarios, ¿sí?, que comenzaron con la cuestión del cigarro, ya de la empresa de cigarro, la empresa de esta cuestión de los petroleros, ¿sí? Miren cómo tienen a la humanidad, los transgénicos y todas esas cuestiones, ¿no? Empezaron, total, ellos sabían que no les iba a afectar en su tiempo. Esa es la mentalidad de Ezequías, tristemente. Mejor se hubiera muerto en su tiempo, en que Dios le dijo: hasta aquí nomás. Hay veces que Dios concede cosas, ¿sí? No a todos, Dios sabe y tiene propósitos también, pero Dios definitivamente no nos va a conceder todo lo que queramos. Y eso no significa que no nos ame. De hecho, hay 2 cosas que yo le estoy pidiendo al Señor, y las winchas que me la ha dado. Hasta ahora llevo como 3 años pidiéndole y nada, ¿ya? Así que todos los días me levanto, y hay veces que he estado medio enojado, y digo: Señor, ¿sabes qué? No te voy a servir más porque no me estáis concediendo. No, nunca tanto, hermano, nunca tanto. Para nada. Yo sé que si Dios me lo va a querer conceder, me la va a conceder bien en su voluntad. Si no, no. Bien. Hermano Marcelo, hermana Sandrita, algunos, por favor. Que, bueno, con respecto a lo mismo, después de Ezequías nace Manasés, y uno que fue bastante malo. Claro, después se arrepintió al final de sus días, pero hizo bastantes cosas terribles. Sí. Me atrevo a decir que fue el peor, ¿sí? Que fue el peor. Fue peor que Acab, fue el peor que los reyes del norte, porque los reyes del norte fueron todos malos, ¿no? Pero era porque tenían una cepa, una herencia mala, no eran de la descendencia de David. En cambio Manasés sí, ¿no? Para mí fue lejos el peor de los reyes. Bueno.
Entonces, espero que entendamos hacia dónde vamos con el tema del amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios no es, hermanos, permisivo en todo momento. Él no es el Dios pachoncito que todo lo que le pidamos, Él lo va a conceder. Tampoco su amor nos va a dar, nos va a consentir, nos va a apoyar cuando tomemos malas decisiones. No, no, no. Vamos a tomar malas decisiones, decisiones que sabemos que están en contra de Él, y el Señor va a dejar que nosotros cosechemos nuestras consecuencias. Los va a dejar. Y ahí donde muchos lloran y dicen, Señor, pero si tú me amas, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me pones esta prueba? Y ahí es donde uno tiene que ser bien sincero consigo mismo. ¿Es prueba o me está castigando el Señor? Me está dando unos buenos azotes. ¿Sí? Y es bueno reconocer. Un amado hermano, muchos años atrás, yo era un cabro todavía, 16 años, y este hermano sufrió un accidente. Lo fuimos a ver al hospital y este hermano dijo, nunca me voy a olvidar esas palabras. Dijo este hermano, aquí hay dos cosas, me dijo. ¿El Señor me está castigando o me está aprobando? Por cualquiera de las dos gano yo. Fue tan sabio que me quedó grabado. Imagínense, estamos hablando cuántos años, 30, 35 años que lo escuché y todavía lo tengo grabado. Y él explicó, y un hermano le dijo, ¿pero a qué te refieres, hermano? Este hermano dijo, sí, si me está aprobando, la Biblia dice que la prueba produce paciencia y la paciencia es beneficio para mí. Sí, porque soy su hijo, Dios prueba a sus hijos. Y si me está castigando, eso confirma, según Hebreos, que soy su hijo y no soy un bastardo, así que bienvenida sea la disciplina. Lo único que le pido es que me ayude a entender cuál de las dos es para saber qué camino tomar. Sabiduría pura, ¿sí? Sabiduría pura. Eso es, sin lugar a dudas, el amor de Dios. Ahora, fíjense, el amor de Dios, actuando con su soberanía, se manifiesta entonces un amor soberano, pero también su soberanía siempre va a ser amorosa. Pero recuerden, bajo el concepto de amor de Él. Por eso Dios es capaz de permitir cosas muy complicadas para algunos de sus hijos. No para todos, Él sabe a quién. Y volvemos al caso, ¿sí?, del hombre más pelado que hemos tenido en este estudio, más comentado, Job. Job. ¿Quién duda de que Dios amaba a Job? De hecho, Dios usa un lenguaje muy humano, ¿no? Es como que nosotros lo podríamos ver hoy día como decir, el Señor se le hinchaba el pecho con Job, ¿no? Llega Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo? Ahí estamos, mira, ahí está, pésalo, ¿eh? ¿Lo has considerado acaso? Y que es perfecto, recto, temeroso de mí, las 4 características tremendas de Job, ¿no? Y como que Dios se siente orgulloso de su Job. Obviamente, nosotros sabemos que el Dios omnisciente y soberano está permitiendo que Satanás pique el anzuelo porque tiene un propósito. ¿Sí? Y entendemos a través del libro de Job que Dios puede permitir cosas muy complicadas para sus hijos, pero siempre, siempre, mis queridos hermanos, su amor lo lleva, siempre su amor lo lleva a que nos impida pasar ciertos límites. ¿Sí? Hermana Sandrita, voy a verla ahora porque su risa. Ah, hermano Marcelo. No, que esa risa churra. Todavía no me suena No, sí, por eso me río. Es que No, dijimos donde 10:30. el tema, me van saliendo versículos que van más o menos, Póngale nomás. justamente con Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, cuando dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, y esta parte es importante, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, para que a veces Dios nos hace pasar por situaciones para que nosotros veamos qué hay realmente en nuestro corazón. Sin duda. Y es fantástico, hermano, maravilloso saber que todo lo hace porque nos ama, ¿no? Y ahí hay otra cosa que se aplica al Nuevo Testamento, claramente.
Es exactamente lo que Dios hace con todos nosotros. No para que Él llegue a saber, porque ya lo vimos, es un ser omnisciente y Él sabe cómo vamos a reaccionar. Por eso el apóstol Pablo dice que Él nunca va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Y Él sabe perfectamente cuáles son nuestros límites. Su amor va a impedir que crucemos ese límite. Fue lo que Dios hizo con Job. Job estuvo al límite, lo hemos visto, ¿no? Estuvo a punto de pasar el límite, Job. ¿Ya? No el Job que muchos cristianos tienen, ¿no? El Job que en ningún momento le falló la fe, que en ningún momento... No, el Job comenzó la prueba y terminó la prueba, pero por los cielos. Ese no es el Job de la Biblia. ¿Ya? Es un Job absolutamente diferente. Es un Job que acusó a Dios de injusto, de cruel, lo perseguía, en fin, todo un vocabulario, ¿cierto?, que es bastante fuerte. Si escucháramos hoy día a un hermano decir eso, lo agarraríamos no en disciplina, lo mandaríamos expulsado de la iglesia inmediatamente. ¿Ya? Ese es el Job real. Pero Dios le permitió a eso. Entonces, cuando ya Job estaba al punto ya de comenzar a hablar cosas que sí iba a pasar el límite, Dios se le aparece. Y hasta ahí no me llegó la prueba, ¿no? Y vemos un Job que no solamente no cruza ese límite, sino que es un Job que logra ver a Dios como jamás lo había visto antes. Y eso llena el corazón de Job. Y como vimos, a Job hasta se le olvida todo su dolor, la picazón, ¿sí? La bronca con sus 3 amigos, ¿cierto? Y el otro que se metió ahí, que era Liu, ¿no? Entre medio, pelea de perros grandes, se metió el perro chico, y se le olvidó la bronca con ellos, todo, porque ahora estaba viendo de una forma mucho más profunda a su Dios. Bien, 2 cositas con respecto a esto, hermanos. El caso de Israel sigue siendo muy importante para entender cómo actúa el amor de Dios. Nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, que es el mismo libro donde él explica por qué lo escogió, ya lo vimos, por amor, ¿sí? Y por la fidelidad a sus promesas, que también fueron por amor, ¿sí? Pero en el mismo libro, ¿sí?, sale uno de los pasajes, para mí, más terribles del Antiguo Testamento y de la Biblia entera, ¿ya? Dejando a un lado el lago de fuego y azufre, ¿ya? ¿Se recuerdan ustedes que el Señor le dice ahí en Deuteronomio 11, pongo delante de ti la bendición y la maldición? Deuteronomio 11, 26 y 28, le está hablando al pueblo que amó y al pueblo que amaba. Es el mismo pueblo que ya había pasado 40 años, ¿sí?, siendo castigado, y aún en ese castigo el amor de Dios siguió cuidándoles y guardándoles. Y aquí en ese pasaje Dios les dice, aquí está. Es como que Dios le está diciendo, yo los amo, pero hay una decisión que ustedes tienen que tomar. Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Son ustedes los que tienen que decir por dónde van. Pero ese no es el capítulo. Es el capítulo que se anexa con este, que es el capítulo 28, hermanos. Sí. No lo voy a tocar todo porque es muy largo, pero quiero solamente mostrarle el contraste. Deuteronomio 28. Estamos viendo que le está hablando al pueblo que ama. Es el mismo pueblito que ama. Y en Deuteronomio capítulo 28, en alguna Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, bendiciones de la obediencia, ¿sí? Y tenemos ahí del versículo 1 hasta el versículo 14, hablando de las bendiciones. ¿Y por qué esto se conecta con el capítulo 11? Porque aquí está. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes van a decidir si obedecen o desobedecen. Yo los amo, los escogí, pero ustedes tienen que tomar una determinación. Y fíjense, 14 versículos para las bendiciones. ¿Sí? No sé si lo ven en su Biblia, del capítulo 28, versículo 1 al 14. Ahí habla, dice, acontecerá el versículo 1 que si oyeres atentamente la voz de Jehová, y aquí comienza todo, ¿cierto? Estará siempre por delante, bendita tu tabla de amasar, y Dios estará contigo en tu entrada, en tu salida. Ay, todo eso que a le gustan a algunos cristianos. Uy, este es mi capítulo favorito, ¿ya? Pero se olvidan de leer del versículo 15 adelante, ¿sí?, donde habla de la desobediencia. Noten la cantidad de versículos en contraste con 14.
las consecuencias de la desobediencia parten en el versículo 15 y terminan en el versículo 66. Señor, como que te ensañaste un poquito con el tema de las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones, ¿sí? Hermano, es tremendo. Por favor, dense un tiempecito para leerlo, ¿ya? Pestes, vuelve a hablar de pestes, pueblos en contra de ellos. Oh, pero el castigo, uno empieza a leer y dice, se me perdió el Dios de amor. ¿Dónde se me quedó el Dios de amor? ¿Cuándo ocurre ese pensamiento en los cristianos? Cuando perdemos la perspectiva de qué realmente es el amor de Dios. Volvemos a decir, Dios no puede pasar por alto la maldad, y eso lo vamos a ver en su justicia, ya en algunas clases más. Mientras tanto, solamente les quiero dejar esto para cuando lo lean. Lo terrible de las consecuencias de la desobediencia, hermanos, ¿sí? Del versículo 15 al 68. Y el énfasis está en qué? En que ustedes leen versículo 20, 22, versículo 24, 27, 28, 35, 37, 48, 49, 59, 61, 64, 65, 68. Todos esos versículos que yo les acabo de decir, tarea para la casa, ¿sí? Hablan que dice que Dios va a hacer eso, ¿sí? Que Dios va a ser el que va a provocar esto. Dios en ningún momento dice, no, les van a venir las consecuencias, yo voy a dejar que vengan. No, no, Él dice, yo lo haré. Solamente leamos el versículo 63, 28-63, para terminar con este punto. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, este es el Dios de amor, es el Dios que primero se goza con bendecirlos y después se goza con castigarlos. Es fuerte, sé que es muy fuerte el idioma, pero no podemos pasar por alto una que está dentro del contexto de Deuteronomio, que es el libro del gran amor de Dios, donde se nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, donde se nos dice que tenemos que amar al prójimo, donde se nos dice que tenemos que amar a Dios y donde se nos dice que Dios nos ama a nosotros, está todo esto. Suena muy fuerte, ¿ya? Ahora, esto se aplica en el contexto del Nuevo Testamento, que lo vamos a seguir viendo, ¿no? ¿Ya? Dios quería dejar clarísimo a su pueblo que el hecho de que, porque los amaba, no significaba que Dios podía pasarles por alto su rebelión, su pecado, su maldad. Y aquí hay una razón muy importante. Cuando el hombre y la mujer pecan, si no paran esto continúa. Siempre el pecado va a ir en aumento, siempre. La maldad siempre va a ir en aumento. Hablábamos, por ejemplo, del tema de la esclavitud, ¿no? Al principio. Sobre todo el tema de los niños. Hermanos, parte con un hombre, parte con una mujer, ¿sí? Que decide ver un pequeño video, ¿sí? No hablo porque está mi hija ahí, ¿ya? Infantil, ¿sí? De XXX, infantil, ¿ya? Algo chiquitito. Se le enciende la maldad. Después ya no va a querer ver algo chiquitito, va a querer ver algo más subido de tono. Después ya no va a querer ver algo más subido de tono, va a irse a lo más profundo y va a terminar al final no solamente querer ver, sino experimentar. Cosas tan atroz y malditamente malvadas como estas cosas de las cuales yo estoy compartiendo, hermanos. Y la maldad, no solamente en eso, sino la maldad en tantas cosas. Esas maldades que nosotros, por ser hijos de luz, no dominamos. Nosotros estamos, como dijimos al principio, vivimos de día, ¿sí? De vez en cuando hacemos una buena vigilia, estamos en la noche. Pero en un ambiente cristiano también, por hermano, ¿sí? Pero sería otra cosa si supiéramos las cosas que se hacen en la oscuridad. Bueno, pero hoy día la maldad está tan grande que no, ni esperan a la noche, de día, ¿ya? Entonces, hermanos, Dios sabe que la maldad llama más maldad, siempre. Entonces Dios tiene que pararlo, sí o sí. Y aquí, en el versículo 63, se nos aclara de una forma más o menos fuerte, complicada, que Dios amaba a Israel, pero no iba a dejar de castigarlo si era necesario. ¿Ya? Como
Todavía no me suena el celular. Estamos, quedan unos minutitos. Para terminar el tema del amor, solamente hacer 2 comentarios. El primero, les dije tiempo atrás que estaba leyendo un libro que se llama Alégrense las Naciones, de un predicador que a mí personalmente me han bendecido algunas de sus prédicas, pero tuve un serio problema con su libro, porque él parte este libro hablando de que las misiones mundiales, el alcance mundial de las misiones, se basa en la adoración. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero el tema está en que él enfoca que Dios es el ser más apasionado por sí mismo. Así, la lanza, así literalmente, y fue como un choque. Para mí fue un choque, porque, a ver, para mí el Dios de amor es el Dios, sí, que todo lo que hace es por amor, ¿no? En primer lugar, él puede hacer todo lo que hace, no por sí mismo, porque él es, ya lo hemos visto en sus atributos, esos trascendentes, de que él no necesita nada. Él no necesita ser amado, él no necesita ser adorado, él no necesita ser servido, él no necesita nuestra ofrenda, no necesita nuestra alabanza, no necesita nada de esto. Él existe por sí mismo, él es Yahweh, ¿sí? El Dios de ese nombre santísimo, del tetragrama. No necesita de nada, él existe por sí mismo. Por lo tanto, si él actúa en amor, lo va a hacer por el bien del otro, de los otros, en este caso de nosotros. Entonces, me preocupó eso, ¿ya? Y no tanto los versículos que él cita, donde efectivamente la Biblia habla de que Dios muchas veces dice, por amor a mí mismo, ¿no? Pero el contexto creo que habla de otra cosa en esos versículos. El problema estuvo cuando este hermano va a 1 Corintios 13, donde está la gran descripción del amor, ¿sí? Del amor. Cuando yo leo Corintios 13, hermanos, para mí es imposible que eso demuestre el amor humano, de partida, ¿sí? El hombre no ama así, el ser humano no puede amar así, imposible que ame así. Segundo, tampoco puede ser la demanda de Dios a los cristianos, porque aunque somos cristianos, tampoco tenemos la capacidad de amar así. Solo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, somos capaces de amar como Él demanda. Entre otras cosas, ama a tu enemigo. Imposible, hermano. Para mí sería imposible amar a mi enemigo. ¿Ya? A ese que se me metió adelante, yo en el taco y se me metió de repente, ¿cierto? Que me dieron ganas de mostrarle el dedo. Este dedo, por si acaso, hermanos queridos, ya no vayan a pensar mal. ¿Ya? Pero me encantaría, no sé, podría pensar 1000 cosas de eso. Con el vecino, también, ¿cierto? Con el vecino que tengo tanta bronca, con la vecina, con tanto, ¿no? Sin embargo, la Biblia me enseña que Dios espera que yo ame a esos enemigos. Bien, pero esa es la enseñanza clara del Señor Jesucristo. Pero volviendo al punto, el amor de 1 Corintios 13 para mí es una definición del amor de Dios. Entonces, por eso me chocó el tema. ¿Lo escucharon, no? Ya. Ahí sonó la alarma. Hermana Sandrita, ahí sonó la alarma, por si acaso. Entonces, para mí es complicado cuando se toma y para moldar algunas situaciones bíblicas para lo que yo estoy proponiendo, tener que reinterpretar ciertos pasajes que están tan claros, a mí me complica eso. Yo creo que toda la manifestación del amor de Dios, y lo creo porque lo veo abundantemente, especialmente en el Nuevo Testamento, veo un Dios actuando en amor. La obra de Jesús fue clara, lo hizo por amor a nosotros. Jesús nada hizo, ¿sí?, para ganarlo para sí mismo, lo hizo en absoluto amor, tal como lo expresa en Corintios 13, no buscando lo suyo, sino primero buscando la gloria del Padre y en segundo lugar buscando la salvación del ser humano. ¿Sí? Si Él volvió a la gloria y toda rodilla se dobla ante Él, ¿sí?, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y para la gloria del Padre, es sencillamente porque Él es lo que Él merece. Él cuando resucita y es ascendido, Él vuelve a la gloria que siempre tuvo. Él para sí mismo no ganó absolutamente nada. Y si ganó nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro servicio, es porque nace de nuestros corazones y no porque Él lo necesite. Volvemos a hablar del Dios, de esos atributos trascendentes. Eso con respecto a este pasaje, y como tristemente este hermano, no es que se me haya caído el pedestal, yo sé que nadie es perfecto, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con esa visión que él tiene de que Dios, porque él dice, y con esto termino este punto, él dice, Dios no está sujeto, ¿sí?, a sus
demandas hacia nosotros. Entonces, el amor no busca lo suyo, él no está obligado a amar de esa manera. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿de qué manera, no? Hermana Miriam. Sí, nosotros con este estudio hemos ido aclarando muchas dudas, pero también nos hemos confundido con algunas cosas. Y con lo que usted ha aclarado con respecto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, entonces a veces uno muchas veces lee y lee literal. Pero hay un versículo de la Biblia que a nosotros nos ha complicado un poco en cuanto al amor del Señor, ¿ya? Que es el Salmo 7. ¿Ya? Y en el versículo 11 dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío, ¿ya? ¿Cierto? Sí. No sé si lo alcanzó a encontrar. Sí. Dale. Ya. Y yo buscaba lo que significa impío y dice que son personas desalmadas y desnaturalizadas, ¿ya? Sí. Y dice, está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué significan esos versículos, pastor? Bueno, el Salmo 5 va a apoyar eso, ¿sí? ¿Ya? Dice, el malo junto a ti no habitará, ¿cierto? Destruirá a los que hablan mentira, el capítulo 5 de los Salmos, ¿sí? Dice, no se complace en la maldad, ¿sí? En fin, y hay muchos pasajes, especialmente los Salmos, que hablan, ¿cierto?, en contra del impío y del malvado, ¿ya? En primer lugar, hermana, yo quiero ser muy radical en esto, ¿sí? Lo que expresamos al principio, la revelación es progresiva, ¿sí? En primer lugar, así como este versículo dice aquí, ¿sí?, que Dios está irado con ellos, la misma Biblia dice que yo tengo que guardar el sábado, ¿cierto? ¿Tú estás de acuerdo, hermanita Miriam? ¿Sí? La misma Biblia, ¿no? Es cosa de buscar Deuteronomio 5 o Sí. Éxodo 20. Sí, Sí, lo dice la Biblia. Dice. Pero no lo guardamos. ¿Ves que estamos mal? Vamos con el Shabbat. Bueno, desde sábado lo hago. De la misma manera, yo puedo encontrar en el Antiguo Testamento muchos versículos, ¿sí?, que me describen incluso a Dios, ¿ya? En alguna situación a Dios, ¿sí? Incluso apoyando la mentira, ¿sí? Dios apoya a David en medio de mentiras, ¿sí? Solamente un ejemplo. Va escapando de Saúl, ¿sí? Llega a un lugar donde había donde estaban los sacerdotes, tenía mucha hambre, y se presentó ante el sacerdote que estaba ahí y le dijo, uy, ¿tú, David, qué estás haciendo aquí? No, es que vengo por orden del rey Saúl. ¿Qué? Mentira. No venía por orden del rey Saúl, venía escapando el rey Saúl. Y el rey Saúl me mandó a decir esto, este otro, ¿cierto? Y tengo que ir con esto. ¿Y por qué no te trajiste nada? No, es que salí apurado porque mentira tras mentira. El hombre mentiroso, David. Y Dios lo protegió y Dios no se lo contó, tal vez se lo contó como pecado, no sabemos si después se arrepintió David, pero mintió. Sí, mintió David. En fin. Por eso, hermanita Miriam, vuelvo a ser muy tajante en esto. Todo lo que nosotros tomamos en el Antiguo Testamento tenemos que contrarrestarlo, compararlo, ¿cierto? Y encajarlo en el Nuevo Testamento. Cuando hay algo que no encaja con el Nuevo Testamento, hermana, es porque la revelación de Dios estaba siendo progresiva. Y Dios aquí, en primer lugar, ¿cierto?, hay un progreso. Dios se tenía que manifestar de esa manera. Eso es lo primero. Lo segundo, que Dios está airado todos los días con el impío. Obvio, ¿por qué no? Pero fíjese, usted buscó la definición de impío, ¿no? El contexto que tenemos aquí de impío es aquella persona que ama la maldad, ¿sí?, que se deleita en hacer mal. Y aquí yo no puedo decir que Dios, no sé, con el pedrasta, que es el tema que yo he estado tocando, ¿cierto?, el enfoque, con el pedófilo, ¿cómo Dios va a estar contento con ellos? ¿Sí? Y en este sentido, obvio que Dios tiene que estar molesto con aquel que hace la maldad, ¿ya? Eso es lo segundo. Y lo tercero, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios habla de esto, ¿sí?, dice que Dios está airado, tenemos que entender a qué se refiere con airado, ¿sí? Porque ¿qué significa que Dios está airado para nosotros? ¿Saben lo que yo me imagino cuando leo esto? Me imagino a Dios rojo,
¿Sí? Rojo, porque de partida Dios es blanco. Ustedes saben que Dios es blanco, ¿no? Bueno, si fuera negrito se pondría morado, ¿ya? Entonces lo veo así, así más o menos como estoy yo, pero yo estoy rojo porque estoy quemado, ¿ya? Por mi trabajo, ¿ya? Pero cuando se enoja, así, así, airado todos los días. Lo único que quiero es que no se arrepienta para darle como caja. Así es, como uno entiende airado. Tal como interpretamos correctamente, bíblicamente, amor, tenemos que interpretar correctamente ira en la Biblia. ¿Sí? Y cuando la Biblia habla que Dios está airado, no es porque esté, ¿cierto? Y si no se arrepiente, que dice, si no se arrepiente, claro. Entonces, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Vemos un Dios que amó al impío, e incluso a ese malvado. Lo amó, manifestó a su Hijo Jesucristo. No hay amor más grande que eso. ¿Ya? ¿Pero qué significa? La ira de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. Dios no se agrada. Nunca se va a agradar de la maldad, jamás. ¿Sí? Pero en su amor y en su paciencia está esperando que el pecador se arrepienta. No sé si entiende, hermanita querida. ¿Sí? Son los 3 puntos que usted tiene que tener claro con respecto a eso. Por eso, cuando yo agarro un versículo de los Salmos, que lo vimos al principio, ¿no? Y yo digo, pero siempre es palabra de Dios, está ahí, pero también es palabra de Dios que hay que guardar el Sabbat, ¿sí? También es palabra de Dios, está clarito que yo debo sacrificar animales, porque no estoy sacrificando animales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, yo tomo este versículo y lo tengo que interpretar en base a la revelación del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, sé, y lo dije al principio, sé que para muchos esto es como que uno estuviera menospreciando el antiguo. No, no, no. Es que la misma Biblia me enseña eso. Me enseña que en la antigüedad Dios estaba revelando, pero que en el Nuevo Testamento dejó de revelarse. ¿Y por qué dejó de revelarse? Porque ya se reveló absolutamente en el Señor Jesucristo. En Jesucristo tenemos la revelación absoluta. Por eso necesitamos conocer a Jesús. Por eso Jesús mismo lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Eso, mi querida hermana, con respecto a eso. ¿Sí? Espero que haya quedado un poquito más claro. Por el tiempo, si no queda muy claro, podemos volver a tocarlo. Y agarradito esto, sé que ya me estoy pasando, pero cortito, fue en base a lo que el hermano Norman compartió tiempo atrás, ¿no? Eso de que Dios aborrece al pecador. ¿Sí? ¿Se recuerda? Yo dije que lo voy a tratar, lo voy a tocar cortito para que cuando él esté lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Solamente les doy unos temas. Hoy ya está de moda esa frase. ¿Sí? ¿Cuál frase? Dicen, Dios ama, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y también usted una vez lo citó. ¿Quién dijo eso? Eso no lo dice la Biblia. Exactamente. No vamos a encontrar esa frase. Esa frase literalmente no es bíblica. Segundo, dicen que lo dijo Mahatma Gandhi. ¿Sí? Así que es algo que viene del hinduismo. ¿Sí? El tema es que la frase literal no es bíblica, pero el concepto sí. Y eso lo vamos a ver, efectivamente. Por ejemplo, en Ezequiel, donde Dios dice, yo no deseo que el impío se pierda. ¿Sí? Si Dios aborreciera al impío, al pecador, el aborrecer significa que él lo detesta y que lo desecha, por lo tanto ya no tiene salvación. Y eso es antibíblico por donde lo veamos, antiguo testamentario y no nuevo testamentario. Lo otro, Mahatma Gandhi nació por ahí, por el año 1800, se lo voy a buscar exactamente, en el año 1860 y tanto. Pero él en el año 1919 comenzó su carrera política famosa, ¿sí? Una señora llamada Elena de White, ¿sí? Que fue y es una de las maestras de los adventistas, ¿sí? La señora Elena de White fue muy prolífica en escribir libros. Y uno de los libros más famosos de ella es El deseado de todas las gentes. Y el libro Deseado de todas las gentes fue editado y fue producido en el año 1898, cuando Mahatma Gandhi era un cabro joven. No tenía ningún impulso, no era famoso, tal vez ni pensaba en ser famoso algún día. Año 1898, ¿sí? Se produjo este libro. Y en este libro, ¿sí? Dentro de él dice lo siguiente. Cristo, no dice Dios, dice Cristo. Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces,
cuando se nos dice que esta frase la inventó Gandhi, están absolutamente equivocados. La inventó Elena White. Eso fue chiste, hermano. Escuché por ahí que incluso hasta Agustín de Hipona, año 400 después de Cristo, también lo dijo, el mismo concepto de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No me consta eso, sí me consta lo de Elena de White. Y alguien dirá, pero entonces la base de esto no viene del hinduismo, pero viene del adventismo. Estamos igual de perdidos. ¿Ya? Yo creo que ustedes entienden por qué cito a Elena de White. Sencillamente para que entendamos que la idea no viene de Mahatma Gandhi. ¿Sí? No viene de él. Elena de White, aunque algunos dicen, no, los adventistas no son cristianos, pero ella se basaba en la Biblia y el concepto lo saca. Y el concepto, hermanos queridos, viene de la Biblia, pero eso lo vamos a ver después, cuando esté mi hermano Norman, porque yo quedé comprometido con él en responder sobre su pregunta, ¿no? Entonces, dejar por ahora claro que el tema de que algunos dicen, no, Dios, basado justamente, mi querida hermana, ahí en Salmo 7, ¿sí? Estoy airado todos los días con el pecador, con el impío, ¿ya? Se basan, ¿cierto? Y dicen que esto de que Dios ama al pecador es invención de Gandhi. No fue invención de él. Elena de White, unos 20 años antes, ya lo había dicho, cambiando Dios por Cristo, y seguramente muchos grandes predicadores a través de todos los tiempos, especialmente los evangelistas y los misioneros, han usado ese concepto, no la frase tal vez, pero sí el concepto. Y lo vamos a ver detenidamente, mi querida hermana, ¿ya? Para ver qué tiene que ver con eso. El problema está en que uno de los grandes hombres de Dios, yo no estoy en contra de que él sea un hombre de Dios, ¿ya? Porque esta frase, ¿cierto?, de que lo dijo Mahatma Gandhi, de que Dios, nosotros teníamos que ver que la Biblia dice en el Salmo 7, versículo 11 me dijo, ¿no? El 12. ¿Cuál era? Bueno, el versículo que usted me dijo, ¿cierto? El capítulo del Salmo 7 muestra que Dios está airado, enojado con el pecador todos los días. Entonces, y este es el hermano Paul Washer, ya, vuelvo a decir, a mí me han bendecido sus prédicas, lo mismo que John Piper, que fue el que les hablé en delante. Pero tengo un problema cuando él viene y toma y dice, tengo que interpretar esa frase del Salmo 7. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué estoy interpretando un versículo del Antiguo Testamento, olvidando que yo tengo que interpretar todo no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento? Y el Antiguo Testamento se interpreta en base al Nuevo, y el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo. Por eso yo no puedo obviar el Antiguo Testamento y tampoco el Nuevo. Tengo que hacerlos trabajar. Pero siempre en eso, la revelación de Dios progresiva manifestada en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que lo vamos a ver después. Tiene que ver con el amor de Dios. Por ahora concluimos con esto, de que Dios, el amor de Dios, espero que vayamos más o menos enfocados, porque el amor de Dios manifestado en el Antiguo Testamento se enfoca de la misma manera que en el Nuevo, como lo vimos, porque en el Nuevo Testamento Dios no cambia, sigue mostrando amor y su castigo es parte de su amor cuando se trata de hacerle bien al que ama. Lo va a hacer, aunque no nos guste la idea, Dios lo va a hacer. Es mejor decir, sí, Señor, dame nomás, dame duro si tengo que... Eso era maravilloso. Hay otro versículo del rey David que sí se pueden aplicar hoy en día, claramente. El Salmo 139, enséñame si en mí hay maldad, ¿sí? Muéstrame si en mí hay camino de perversidad, ya, muéstrame los pecados que me son ocultos. Démosle con eso sí, bueno, ya, maravilloso, porque se aplica y concuerda perfectamente con el nuevo, ya. Así que eso, mis queridos hermanos, por ahora. No sé si hay alguna pregunta, alguna acotación, por favor. Así que, bueno, hermanos, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes. Y agradezco al Señor de todo corazón, como cada día lunes lo hago, por haber podido compartir con ustedes, por verles. Y una vez más, dar gracias al Señor porque está el ánimo de seguir con esto. ¿Sí? Eso es que es lo más importante. Sí, Bien. para nosotros es una gran bendición poder tener estos estudios. Bueno, ¿saben cuál es la motivación de todo esto? ¿No? Es solo conocer más al Señor. No hay otro fin. Enfocar sus atributos no teológicamente, sino de forma práctica y devocional, que nos impacten para amarlo con mayor pasión, con mayor deseo, con mayor enfoque. Oramos al Señor.